Hola a todos, soy Mónica Ceide, candidata a la alcaldía de Lugo por UCIN, y hoy me voy a convertir en una abuelita y os voy a contar un cuento. Mi hijo, cuando le contaba de pequeño que cuando yo era pequeña casi ni había televisión y que la había en blanco y negro y que a las 8 de la noche nos ponían rombos para que nos fuéramos a la cama en las películas y que a las 12 de la noche aquello se apagaba hasta el día siguiente y demás, mi hijo no lo entendía. Pero lo que menos entendía era que cuando yo era pequeña pues había a lo mejor una televisión en alguna casa puntual, pero que eran muchos los vecinos que íbamos o que venían a las casas donde había televisión. La verdad que era otra vida, una vida totalmente diferente, donde los vecinos eran vecinos de verdad y eran como una gran familia. Yo me acuerdo cuando era pequeña que iba a veranear a una casita que teníamos en Sada, en La Coruña, y obviamente allí ni había televisión, ni había antena para televisión, ni había nada, y por las noches nos íbamos a casa de la vecina a ver la televisión. Sí, parece a lo mejor pues como decir, jolín, claro, ni que pensar tiene que ni teléfonos móviles, ni consolas, ni PlayStation, ni nada, jugábamos en la calle. Yo recuerdo a jugar a las casitas o jugar, bueno, pues a juegos de escondite, la comba, cosas que hoy en día pues sí se hacen, pero no están pues con aquella época, ¿no? Que llegaba el verano y estábamos deseando ir a ver a nuestras amigos, a nuestra pandilla del verano, y bueno, jugábamos en la playa pues a mogollón de juegos y para nosotros era súper emocionante. Pero algo que era muy emocionante para nosotros era cuando había una cosa excepcional en el pueblo, en la ciudad, como podía ser, por ejemplo, el circo. Cuando venía el circo, para nosotros era, uff, papá, mamá, llévanos al circo, era como algo increíble. Al final el circo era una cosa que olía súper mal, asientos pues que, bueno, eran unos bancos que, bueno, estabas incomodísimo, aquello era pues malísimo para los animales. Los payasos, bueno, pues a veces hasta te daban miedo, pero bueno, te hacían reír, hacían tonterías y demás. Pero bueno, los espectáculos que había de payasos, de trapecistas, eso me daba un mogollón de miedo. Pero bueno, que era algo diferente, algo que nos ilusionaba. Algo que no tenía mucha lógica era que, bueno, cuando antes de entrar en el circo, pues los animales estaban por fuera, claro, estaban atados y encerrados, obviamente, ¿no? Y algo que llamaba la atención era el elefante. El elefante, ese gran animal de la selva, ese grandote animal de la selva, que es capaz de derribar pues, un árbol o derribar lo que sea. La fuerza de un elefante es una fuerza alucinante. Y, y llamaba la atención que cuando estaba en el circo, pues haciendo la actuación era capaz de cualquier cosa. Pero cuando estaba fuera, estaba atado una de sus patas a una estaca. Sí, maltrato animal. Sí, de hecho, a raíz de ese maltrato animal y de las protestas de la gente de que esos animales no podían estar sufriendo, pues nació pues, lo que es un océano azul. Alguna vez os hablaré de los océanos azules, ¿no? Que son estrategias de marketing, donde, donde ese elefante, bueno, esos animales del circo, esos elefantes y demás, fueron cambiados por un circo diferente, ¿no? Que es el Circo del Sol. Eso es un océano azul, donde bueno, se vio pues, que ese maltrato animal no podía seguir y que podía haber otro tipo de espectáculos sin tener que maltratar a los animales, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Yo no os voy a contar la historia del elefante, no me voy a enrollar que después me riñen porque los vídeos son muy largos. Bueno, pues os cuento la historia del elefante. Ese elefante estaba atado a una patita, esa patita, con una cuerda y estaba agarrado a una estaca. Bien, agarrado a una estaca que tú decías, a ver, que si yo estoy atada a esa estaca posiblemente pudiera salir de ahí, ¿cómo no lo va a hacer el elefante? Bueno, pues esa reflexión tiene una explicación, ¿vale? ¿Y cuál es? Que el elefante no lo ataron a esa estaca cuando era grande, robusto y fuerte, no. El elefante lo ataron a esa estaca cuando era pequeñito, cuando era un bebé. Cuando era un bebé, esa estaca sí le imponía. Cuando era pequeñito, el moverse
era dolor, porque su patita era pequeñita y aquella cadena era muy grande. Entonces él se fue adaptando a que si le colocaban esa cadena, él no se podía mover y que si se movía le iba a doler. Según fue creciendo, esa cadena cada vez era menos dolorosa y la estaca era mucho más fácil de arrancar. Pero él no lo sabía porque no lo probaba. ¿Por qué? Porque ya había sufrido ese dolor y había sufrido el no poder. Y ya llega un momento en que año tras año, año tras año, ves que tu fuerza no es suficiente o tú crees que no es suficiente. Y el elefante está ahí, atado, pues como si ahora mismo, vale, a mí me pones un hilo de coser aquí y me lo atas aquí, ¿no? Pues obviamente puedo arrancarlo, pero a lo mejor si a mí me hubieran atado de pequeñita y no me pudiera haber desatado, pues obviamente seguiría ahí atada. Bien, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque veo que hay mucha gente que no es capaz de moverse, que no es capaz de, no sé, se ha hecho tanto la idea de que lo que tiene es lo que tiene que tener y que no puede salir de ese círculo que al final está ahí metido, pero no. Todos podemos salir de los círculos, todos podemos salir de ahí y a veces el de pensar que no puedes salir de ahí te convierte en un esclavo, te convierte en un prisionero de algo, de una idea, de una persona, de un lugar, de algo. Yo solo os pido que a pesar de que a veces salir de un lugar, salir de una situación, salir de un sitio duela un poco, a veces es mejor probar, porque a lo mejor hoy no puedo, mañana tampoco, pero a lo mejor llega un momento en que sí. Entonces, no hagamos como el elefante del circo. No hagamos como ese elefante del circo. Intentemos salir de las situaciones, salgamos adelante y tengamos fuerza. ¿Acaso creéis que a mí no me está costando muchísimo, pero muchísimo, hacer las cosas que estoy haciendo? Sí, pero las intento. Porque mirad, si no lo intento, es algo que nunca sabré si va a funcionar o no. Pero si lo intento y no me funciona, por lo menos tendré la garantía de que es lo que tenía que ser y que no me ha funcionado. Lo que no puedes hacer es de primeras decir, no lo voy a hacer porque no va a funcionar. No voy a tirar de esa estaca porque no va a salir. Porque a lo mejor ese día pues llovió mucho, a lo mejor yo tengo mucha más fuerza y la estaca se saca. Bueno, pues este es el consejo que os quería dar hoy. Y bueno, pues como una abueleta me he enrollado mucho para no decir nada. Un besito a todos, gracias por estar ahí y feliz puente de mayo que mañana empieza. Un besito.